Quizás una de las emociones más experimentadas universalmente, el miedo es algo que todos sentimos en algún momento de nuestras vidas. Para algunos, es un invitado ocasional que aparece cuando nos encontramos en la encrucijada de la vida. Para otros, es un compañero constante que se cierne sobre su existencia diaria. Pero, ¿cómo reconocemos y afrontamos este poderoso sentimiento? ¿Y qué pasa cuando el miedo domina tu vida? Reconocer nuestros miedos es el primer paso para superar sus garras. A menudo son internos, residen en nuestras mentes y corazones, y moldean cómo vemos y enfrentamos el mundo. Eric Hoffer, un filósofo, dijo una vez, nuestros grandes temores son como dragones que custodian nuestros tesoros más preciosos. ¿Cómo nos enfrentamos a estos dragones y sus invaluables tesoros? Las cosas que tememos se convierten en nuestros obstáculos. Inhiben nuestro crecimiento y obstaculizan nuestros esfuerzos. Nos hacen dudar de nuestras decisiones, dictando sutileza cómo vivimos nuestras vidas. Sin embargo, de la misma manera que enfrentamos obstáculos físicos, debemos aprender a superar nuestros miedos. El miedo es un subproducto de lo desconocido. Crea una realidad más aterradora que las circunstancias reales. Nos preocupamos por posibilidades, buenas o malas, que aún no han sucedido. En estos momentos debemos darnos cuenta de que no es la montaña la que nos desgasta, ni el tamaño del dragón, sino ese pinchazo constante en nuestro zapato, el miedo siempre presente devorando nuestro coraje. Pero, ¿cómo silenciamos el persistente susurro de miedo? El primer paso es reconocer la emoción, permitiéndose sentirla sin juzgarla. Entiende de dónde viene, por qué surge, qué chispea en ti. El segundo paso es recordar que no estás solo. El miedo es parte de la experiencia humana, compartida por todos. Puede hacernos sentir aislados, como si nadie más entendiera las batallas en las que luchamos. ¿Pero nos une el miedo? El mismo espectáculo que te aterroriza a alguien más. Los monstruos con los que luchas son los mismos que plagan a la humanidad, y por eso debes recordar ser amable contigo mismo. Debes ser valiente, no valiente, porque la valentía no es la ausencia de miedo sino la capacidad de avanzar a pesar de ello. Entiende que está bien tener miedo, el miedo no te debilita. Al comprender y aceptar el miedo, comienzas a recuperar el control. Deja de ser una bestia que gobierna tu vida, paralizándote con su mirada helada. En cambio, se convierte en una guía que te orienta hacia lo que más te importa. Sirve como recordatorio de que estás vivo, que sientes y que eres capaz de conquistar a tu adversario más importante, tú mismo. Recuerda, eres más fuerte que tus miedos. Tus miedos son meras sombras que rondan los rincones de tu mente, y amenazan con oscurecer tus momentos más brillantes. No pueden hacerte daño a menos que tú los dejes. Tienes la luz para ahuyentarlos. La vida puede ser una gran aventura, llena de giros y vueltas. Durante tu viaje encontrarás dolor, alegría, amor y pérdida. Experimentarás miedo, pero también conocerás el coraje. Coraje es una palabra pesada y, a veces, no nos damos cuenta de nuestra propia fuerza hasta que no tenemos otra opción. El miedo te hará y te romperá. Te pondrá a prueba y te obligará a crecer. Pero no debes dejar que te defina. Eres más que la suma de tus miedos. Eres un faro de esperanza, de coraje y de fortaleza. Recuerda, cuando sientas que el miedo se aprieta a tu alrededor, cuando tus pasos fallan y tu corazón se paraliza, continúa. El coraje no es la ausencia de miedo sino la decisión de que algo más es más importante. Es el compromiso de seguir avanzando, incluso cuando cada fibra de tu ser te grita que pares. Se dice que durante los primeros días de la humanidad, el miedo jugó un papel crucial en la supervivencia. Nos mantuvo a salvo de los depredadores y nos alertó del peligro. Es irónico que lo que alguna vez nos mantuvo vivos ahora nos encadena, y nos une a una vida medio vivida. Es hora de volver a aprender el equilibrio que tenían nuestros antepasados. Que el miedo sea tu alarma, no tu captor. Úselo para realzar sus sentidos y afinar su enfoque. Aprovechalo como fuente de motivación, impulsándote hacia la vida que quieres llevar. El miedo, te susurra por la noche, puede ser tu aliado. Entonces, cuando sientas miedo en tu vida, abrázalo y compréndelo. Pero sobre todo, no dejes que te controle. Úsalo para moldear tu camino, para empujarte hacia la grandeza. Al final, miedo es solo una palabra sin poder a menos que nosotros mismos le demos poder. Así que la próxima vez que sientas miedo, recuerda esto, está bien. Todo el mundo lo siente y no es un signo de debilidad, sino de humanidad. Reconócelo y compréndelo, recuerda que no estás solo y, sobre todo, recuerda esto, eres mucho más fuerte que tu miedo. El miedo, como la mayoría de las cosas en la vida, va y viene. Es una emoción transitoria, en constante cambio, nunca permanente. Fluye y refluye como las mareas, subiendo y bajando con el ritmo de vida. Y así como la marea genera generosidad, el miedo también puede aportar ideas y lecciones valiosas. La vida es impredecible. Las pruebas y tribulaciones son normales, y el miedo suele ser un efecto secundario de estas incertidumbres. Pero es importante recordar que no estás solo en tus miedos. Innumerables personas se han enfrentado a batallas similares y han salido victoriosas. Tú también tienes el poder de superar tus miedos personales. ¿A qué tienes más miedo? ¿Es el futuro, con sus infinitas posibilidades? ¿O es el pasado, con sus fantasmas y arrepentimientos? ¿O tal vez sea el presente, con todas sus pruebas e incertidumbres?
Sea lo que sea, recuerda que el miedo no es inherente a esas cosas. Es la respuesta que tenemos hacia ellos. Es natural temer a lo desconocido, temer lo que nos espera. Pero considere esto, si supiera el resultado de cada decisión que tomó, ¿qué alegría habría en las sorpresas de la vida, en sus lecciones? El miedo, de una manera extraña, nos ayuda a apreciar la belleza de la incertidumbre. La esencia de nuestra existencia no es vivir sin miedo sino soportar el miedo y salir victoriosos. Nos moldea, nos enseña sobre nuestros límites y, la mayoría de las veces, nos muestra que somos mucho más capaces de lo que nos damos crédito. El miedo es una emoción poderosa, pero nuestro espíritu es aún más fuerte. Recuerde también que el coraje no es una constante. Tenemos todos nuestros momentos de duda y miedo. El miedo puede paralizarnos, deteniéndonos en seco, dificultando respirar, moverse, pensar. Pero en estos momentos recuerda por qué empezaste, qué esperas conseguir, y deja que esa sea tu motivación, tu coraje. El miedo puede ser nuestra perdición o nuestro mayor maestro. Todo depende de cómo elijamos percibirlo y abordarlo. Su susurro puede ser la chispa que reaviva nuestra determinación, impulsándonos a traspasar fronteras y luchar por lo extraordinario. El miedo no tiene por qué dictar nuestras acciones, puede ser el catalizador de nuestro crecimiento. Es importante recordar que el miedo por sí solo no tiene poder. No es una entidad que pueda controlarnos o moldear nuestras vidas. Lo que realmente importa es nuestra percepción y reacción al miedo. A través de la comprensión, la aceptación y la determinación, tenemos el poder no solo de superar el miedo sino también de aprovechar su potencial. Abrazar el miedo nos permite comprendernos mejor a nosotros mismos, empujándonos fuera de nuestra zona de confort y hacia territorios inexplorados. Allana el camino para el crecimiento personal y nuevas experiencias, dando vida a nuestros esfuerzos. El miedo no es un enemigo al que hay que derrotar, sino un compañero con quien caminar en el camino de la vida. Como dice el refrán, el miedo no debe controlarnos, sino que debe guiarnos. Es nuestra elección convertir el miedo de un obstáculo en un trampolín. Arroja las cadenas de la duda y abraza tu miedo, porque es al superar nuestros miedos como realmente realizamos nuestro potencial. El miedo no es implacable, no es necesario que sea una parte siempre presente de nuestra existencia. La vida es más que simplemente sobrevivir a pesar de nuestros temores, está aprovechando el poder que tenemos dentro para superarlos. Podemos aprender a utilizar el miedo como herramienta en lugar de obstáculo, moldeando nuestra realidad e influyendo en nuestras vidas. Al emprender tu viaje, recuerda que el miedo no es un enemigo del que huir, sino un aspecto de la vida con el que vivir. No es una barrera que no se pueda cruzar, ni una sombra sobre la que encogerse de miedo. Es parte de la experiencia humana, una pieza del rompecabezas que hace de la vida el tejido de lo que es. Cambia tu relación con el miedo. No lo veas como algo a conquistar, sino como parte de ti, un amigo que te desafía a crecer. Cuanto más empujas contra él, más fuerte se vuelve. Al aceptar y comprender el miedo, lo dejas impotente. Deja de ser una fuente de paralización y, en cambio, se convierte en una fuente de motivación. Temamos que sea un llamado a la acción más que una razón para la inacción. Úselo para reconocer dónde necesita crecer y qué desafíos debe superar. No se trata de vivir sin miedo, sino de sentir el miedo y hacerlo de todos modos. Porque, en última instancia, la vida es demasiado corta para permitir que el miedo te frene. Para vivir una vida creativa, debemos perder el miedo a equivocarnos, dijo Joseph Chilton Pearce. El miedo prospera en nuestra vulnerabilidad, alimentándose de nuestras inseguridades. Superar el miedo al fracaso requiere coraje, fuerza y resiliencia. Al aprender a vivir sin las cadenas del miedo, nos damos la libertad de vivir verdaderamente. Reemplaza el miedo a lo desconocido por curiosidad. La curiosidad es la semilla del entendimiento, la raíz de la sabiduría y el faro del coraje. En lugar de dejarse llevar por el miedo a lo que podría salir mal, déjate impulsar por la emoción de lo que podría salir bien. Con la curiosidad como guía, el miedo pierde su control. Habrá momentos en los que el miedo se sienta abrumador. Pero recuerda, el miedo no tiene la última palabra. Lo haces. Tienes la fuerza dentro de ti para enfrentar tu miedo, superarlo y transformarlo en combustible para tu camino a seguir. Conquista tus miedos y tendrás la clave para desbloquear tu potencial ilimitado. Suscríbete y activa la campanita para estar pendiente de nuestro próximo vídeo. Gracias.